Amén. El día de hoy quiero hablar sobre el tema restaurando su imagen en mí. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el mensaje del Evangelio, el tema central es el sufrimiento de Jesús, y al nosotros entender el sufrimiento de Jesús en la cruz y su muerte, hemos de entender que se llevaron a cabo para restaurar nuestra relación con Dios el Padre. La razón por la que Jesús sufrió, la razón por la que Jesús vino al mundo y entregó su vida, es para restaurar esa relación entre nosotros y el Padre. Desde el principio, la relación del ser humano con Dios fue afectada debido a nuestra tendencia a pecar. Ya lo he explicado algunas veces que la palabra pecado significa errar al blanco. Es una palabra que en el original se pronuncia amartía, y es como poner le llaman en inglés el bullseye, o es una puntería donde Dios te dice, esta es mi voluntad, y nosotros tendemos a decir, no, yo quiero hacer algo más. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, erramos el blanco, y por ende la Biblia lo llama pecado. Desde el principio, les decía, nuestra relación fue afectada debido a nuestra tendencia a pecar. El ser humano, usted y yo, tenemos una tendencia a ir hacia nuestra voluntad, y en otras palabras, caminar en desobediencia. Y cuando esto sucede, nosotros perdemos la imagen de Dios en nosotros. Nuestro deseo más grande, tu deseo, mi deseo, debe ser restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen un proyecto que no han terminado? No digan amén muy fuerte, decía Esteban Guzmán. Pero no sé, un closet que usted quiere limpiar. Ahora ya sí se identificaron. Una pared que necesitan reparar, una llave que necesitan cambiar quizás, o un libro que comenzaron a leer y desean terminar, o un mal hábito o una deficiencia en el carácter. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses, incluso años, y este proyecto continúa sin terminar. Y la pregunta es, ¿por qué no sucede esto? Es debido, número uno, a la falta de importancia. Para mí quizás no es algo que requiera tanta importancia. Dos, no lo he hecho como una prioridad en mi vida. Y tres, realmente nunca me he formulado una meta o una fecha para decir, para tal día yo lo voy a terminar. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la Escritura, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y quiero darte un consejo en esta mañana como pastor. Mientras estábamos en una reunión de hombres en una alumbrada, dijo un amigo en una ocasión, mirando nosotros el fuego encendido, agarró ahí con un metal que tenía, hizo uno de los troncos a un lado de la fogata, el fuego encendido que estaba ahí. Y empezó a decir, mira, la vida de nosotros como hombres en el reino de Dios, en la iglesia, es como esta alumbrada. Si nosotros nos apartamos, si nosotros nos separamos, nos vamos a apagar. ¿Hello? Le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego. En otras palabras, usted y yo como iglesia hemos sido llamados no a estar fríos, no a estar tibios, sino a estar ardiendo en fuego para el Señor. Tú y yo hemos sido llamados, decía, a vivir una vida en fuego para el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos en ese fuego? Y yo quiero proponerte en esta hora y recomendarte, en base al estudio y los años que he mirado a personas enfriarse, en personas apagadas o personas en fuego por el Señor, necesitamos nosotros
número uno, congregarnos, como ese pedazo de tronco que estando entre el fuego se enciende más. Necesitamos estar nosotros constantemente en una actividad donde estamos en asamblea, donde estamos en congregación, juntos con otros hermanos. ¿Aló? Porque si usted anda allá en la fiesta y anda por allá, alejado del fuego, pues no se sorprenda porque ya nomás se le mira la pura brasita. O quizás ya ni la brasa, ya se mira nada más la ceniza. Entonces necesito, número uno, congregarme. Número dos, yo necesito activarme en el servicio. La semana pasada estuve hablando de cuando Josué le dijo al pueblo de Israel: decídanse a quién van a servir. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Uno, necesito congregarme. Dos, necesito activarme en el servicio. Y número tres, yo necesito restaurar la imagen de Dios en mí. Necesito restaurar su imagen en mí. Y yo quiero decirle en esta hora, decía como un consejo. Ahora viene a la iglesia, el lunes, no sé qué novela esté de moda ahí, ¿verdad? El martes, de repente, pues ya en el trabajo un problema, esto. El miércoles, un problema con el hijo, con la familia. El jueves, si yo no procuro congregarme, si yo no procuro de alguna forma estar sirviendo a Dios, de una manera entregando mi tiempo, mis recursos para servir a Dios, y si no estoy trabajando en restaurar mi imagen, pues va a llegar el domingo y usted va a decir: ay, no tengo ganas de ir. Va a llegar el domingo y decir: mejor me voy a quedar en casa. Y decía, necesitamos arder en fuego para el Señor. Una vez más Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tres cosas le dije: congregarnos, activarnos en el servicio y restaurar la imagen de Dios en nosotros. El día de hoy yo quiero hablar sobre este tema: restaurando su imagen en mí. Y el primer punto del que te quiero hablar es haciéndote una pregunta: si está Dios interesado en cambiarme. Yo les decía al principio que el pecado nos aleja de Dios. El pecado, una vez más, es cerrar el blanco. Dios te dice: ama a tu prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Y tu carne te dice: me cae mal. Entonces, yo estoy con la decisión en mí de decir: yo voy a obedecer a Dios o voy a hacer lo que yo quiero. Eso es pecado. Es hacer lo contrario a lo que Dios espera de ti. Entonces decía, siempre que nosotros pecamos, yo no lo voy a perdonar. Es que tú no sabes lo que Él me hizo. Y es que tú no sabes lo que pasó, o tú no sabes cómo sucedieron las cosas. Yo estoy haciendo mi voluntad, pero ahora la imagen de Dios se está desfigurando en mí y yo me estoy alejando de lo que se asemeja a quien Dios es. Entonces la pregunta es, cuando vinimos a los pies de Jesús, what should I do? ¿Qué debo hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿O es esta vida nada más de llegar el domingo, cumplir y decir, bueno, ya se acabó esto? ¿O es un proyecto, decía, donde me congrego, donde sirvo a Dios y dejo que Dios empiece a hacer algo en mi vida? La pregunta es, ¿está Dios interesado en cambiarme? Yo voy a darle algunas citas así rapidito. Y uno de los pasajes más conocidos, Jeremías capítulo 18. Conocemos la historia donde Dios le dice al profeta, capítulo 18, dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Estamos viviendo tiempos modernos donde ya las máquinas hacen todo, pero en lugares donde no hay la tecnología, sabemos que los platos, los vasos, los jarrones, los hacen en la rueda.
Y Dios le dice al profeta, ve para allá y quiero que mires cómo el alfarero trabaja el barro. Estando Jeremías, dice que fue y que miraba que el alfarero, para quienes no saben, es una rueda que va dando vuelta y va dándole una forma al barro. Pero dice que mientras trabajaba, que tomó una forma que no le pareció y la deshizo. Pero lo interesante de esta historia es que Dios no quiere darle una lección de cómo hacer un jarrón. Dios no quiere enseñarle en realidad sobre la rueda. La enseñanza que nosotros tenemos aquí es que dice, este barro representa al pueblo de Israel. ¿Hello? En otras palabras, cuando Dios nos mira, Dios nos conoce y puede mirar cuál molde y cuál imagen usted y yo tenemos. Ahora la pregunta es, ¿está Dios interesado en cambiarme? Y la respuesta es sí. Le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y mira cómo yo trabajo, no con el barro, sino como trabajo con el pueblo de Israel. Y en ocasiones, a lo largo de la Biblia, nosotros miramos que Dios permite que a veces lleguen ciertas cosas a nuestra vida porque Dios está interesado en cambiarnos. ¿Hello? No solo Dios quiere quitarte quizás el religioso, para lo más obvio dice, bueno, pues es el cigarro, son las malas palabras. Pero yo le digo en esta hora, es lo más fácil que uno puede dejar. Difícil dejar el orgullo. Difícil dejar la incredulidad. ¿Aló? Difícil dejar esas cosas que a veces no los podemos ver nosotros aquí entre nosotros como hermanos. Pero cuidado cuando se sube al carro o se cierra la puerta de la casa. Ahora con la tecnología ya hasta los puedo ver, hermanos. No se crea. Dice su palabra, Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la obra lleva la intención de perfeccionarla. La pregunta una vez más, ¿está Dios interesado en cambiarme? Y le digo sí, lo miramos repetidas veces. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia o los cristianos de Filipenses o de Filipos, le dice, el que comenzó la obra en ustedes, la quiere perfeccionar. Diga conmigo, yo soy una obra en construcción. Amén. O sea que Dios está haciendo algo en mi vida. El libro de Efesios, el capítulo 4, verso 11 al 16, y usted puede anotarlo. El apóstol Pablo dice, constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. El fin de Dios de establecer la iglesia, de establecer los ministerios, es para que el pueblo de Dios pueda ser perfeccionado. Efesios capítulo 4, y vamos a leerlo para que usted lo tenga ahí presente. Capítulo 4, verso 31 al 32. Mire lo que dice la palabra. Quítense de ustedes toda amargura, enojo. ¿Quién sabe qué es la amargura? ¿Cuántos dicen amén? Yo a veces, así entre mis hijos y en la casa, tengo que darles una recordadita que estamos bien bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos pasa algo en este país que, ay, otra vez, pollo. Y hasta plumas me van a salir. Pero si vamos a un lugar donde hay escasez de alimentos, realmente estamos bendecidos y es una bendición comer pollo.
¿Cuántos dicen amén? Pero la amargura de repente dice, ay, ahí viene este pariente, o ya otra vez, y para todo. Estamos como Ruth, cuando miramos, dice esta mujer, dice, ya no me llamen más, Noemí, ya no me llamen más dulzura, ya no me llámenme Mara, llámenme amargada. Porque pasó esto en mi vida, y pasó esto, y el único resultado es que de mí sale amargura. Pero no nos olvidemos que alguien murió en la cruz por nosotros y hemos recibido la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Se nos ha dado un nombre nuevo y tenemos un futuro, tenemos una esperanza. Esa es una buena razón por la cual nosotros estar dulce y llenos de vida, llenos de amor. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a los creyentes, decía una vez más, ¿está Dios interesado en cambiarme? Uno de los proyectos más grandes en mi vida durante la semana debe ser decirle a Dios, yo quiero parecerme más a ti. El verso 31, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, hermanos iracundos, toda gritería, ¿aló? Toda maledicencia y toda malicia. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios os perdonó a nosotros en Cristo. Es solamente un poquito de una lista grande que nosotros encontramos en la palabra. El libro de Colosenses y los demás libros, el apóstol Pablo llega a esta conclusión que nosotros, estando en este caminar nuevo, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Lo llama como el viejo hombre y nos pide que nos vistamos del nuevo hombre. Entonces, número uno, la pregunta es, ¿está Dios interesado en cambiarme? Y la respuesta es sí. ¿Qué quiere cambiar Dios en mí? Hay ocasiones que el temor en nuestra vida no nos permite servir a Dios. Hay ocasiones que la incredulidad en nuestra vida no nos permite servir a Dios. Hay ocasiones en que a nosotros no poner nuestras prioridades en orden o la mayordomía no nos permite servir a Dios. Y la idea es que nosotros permitamos que esas áreas en nosotros sean cambiadas, sean transformadas para nosotros llevar a cabo su plan y lo que Él desea. Un ejemplo así sencillo de algo práctico. Jesucristo dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando a usted le dicen algo y usted contesta, pues no sé o a la mejor, esa imagen no es de Jesús. ¿Aló? Porque Jesús es sí o no. ¿Cuántos dicen amén? Si yo le pregunto a usted, ¿usted va a servir a Dios o no? No hay respuesta a decir, ay, es que todavía no sé, todavía no te puedo dar una respuesta. El carácter de Jesús, el carácter de Dios es sí o es no. ¿Aló? Y decía, son cosas que a veces no miramos como el cigarro, la grosería, pero seguimos luchando como iglesia con estas cosas. Dice el apóstol Pablo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. En otras palabras, inestables. Y quiero decirte en esta hora el segundo punto, es que el cambio depende mucho de ti. El cambio depende de mí. Lo he platicado en algunas ocasiones. Llega un compañero de escuela cuando estuvimos en Tijuana y me dice, oye, tengo como 8 meses pidiéndole a Dios que me quite este orgullo y no me lo ha quitado. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ni te lo va a quitar. Tú tienes que entregárselo. En otras palabras, no va a llegar Dios y va a restaurar la relación sin que tú no hagas un esfuerzo. No se va a levantar un día usted más paciente. Si usted se ha conocido mucho, que dice la persona, cuidado cuando le pides paciencia a Dios. Porque aquí a la salida se le va a poner un carro y va a ir bien despacito.
Porque la paciencia se comienza a ejercitar en tu vida cuando te ves en esa posición de desesperarte. Y es importante, decía, que nosotros entendamos, muchos de los cambios dependen de nosotros. Nosotros podemos crecer rápido o podemos pasar una vida batallando y luchando con lo mismo. Dijo esta persona que la madurez no siempre se efectúa con el tiempo. Le decía en esta ocasión 2 personas mayores y las miraba usted, hermanas de sangre, a pleito y pleito y pleito. Y dice uno usted, pero pues, si ya tienen la edad para pasar esas etapas y madurar. Pero una vez más le recuerdo, los cambios dependen de nuestra disposición y de nuestro esfuerzo. Pasa como ese proyecto en la casa, ese closet o eso que no hemos terminado, que lo hemos ido dejando ahí y no se va a arreglar solo. No va a llegar un día usted y ya va a estar en la canasta con toda la ropa lavada y doblada ahí. Va a requerir un esfuerzo de decir, yo voy a tener que hacer un lado este compromiso y me voy a tener que dedicar, le voy a dar una prioridad y voy a asegurarme que esto cambie. En mi vida, en su vida, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Decirle al Señor, Señor, ya estoy cansado de no creerte. Este año voy a trabajar en mi vida y quiero que tu imagen en mí sea restaurada. Tú eres un Dios de fe, un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, el Dios de lo imposible. Y yo quiero ser ese hijo tuyo que se parece a ti, que te cree, que aunque la circunstancia esté mal, que aunque las cosas no aparenten o no las pueda ver, que yo te pueda creer aún en medio de toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Miramos el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 12. Y para avanzar puede anotarlo, pero el escritor a los Hebreos les dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Diga conmigo, después de tanto tiempo. Le dijo, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Ahora, yo tengo 1 año en el Señor. Yo obviamente voy a necesitar, dice la Biblia, que Pablo era como un tutor. Yo he hablado esto, que la Biblia habla de la madurez espiritual. Habla de nacer de nuevo. Pedro dijo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero también le dijo en una ocasión a la iglesia de Corintios, no les puedo hablar como a espirituales porque son carnales ustedes. Y el escritor a los Hebreos le dice, porque debiendo ustedes ya estar maduros, todavía están pequeños y tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar. Y comienza a decirles, ya han ustedes llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Decía mi papá de una forma así broma, si tuviéramos unos lentes para mirar cómo anda la iglesia, algunos los miraríamos con el mameluco y con la tetera espiritual, ya después de 15, 20 años en el evangelio. ¿Aló? Es el propósito de Dios, decía, cambiarme. Yo debo restaurar la imagen de Dios en mí. A lo largo de la escritura miramos que los apóstoles están hablándole a la iglesia. Pedro dijo, Jesús nos dio el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. No es automático, depende de nosotros. Pablo le dice a los romanos, transfórmense por medio de la renovación. Lo he hablado muchas veces de la oruga, ese gusano feo, convertirse a una mariposa. Estamos aquí para ser transformados. Yo ahora sí le voy a decir, ¿cuántos pueden decir amén a eso? O sea que cuando usted
se mira en el espejo, después de haber aceptado a Jesús, puede mirarse así como una oruga, no muy agradable. Pero conforme va pasando el tiempo, empiezo a parecerme a esa mariposa hermosa. Mi fe está ejercitándose. Mi amor está creciendo. Mi tiempo en el servicio está aumentando. Y cada día que pasa, cada año, cada tiempo que voy mirando en mi vida, voy mirando más y más la imagen de Dios en mí. De eso se trata, hermanos. En una ocasión Jesús le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? En otras palabras, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, pero si nosotros decimos: no me voy a dejar, yo no quiero perdonar, yo no quiero avanzar en esta área, no quiero ponerte como mi prioridad, no vamos a mirar el cambio en nuestra vida. Le dijo en una ocasión al pueblo de Israel: duros de cerviz. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se lo voy a poner en términos del 2022. Quiere decir cabezones. Tercos, les dijo en una ocasión al pueblo de Israel. E incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Miramos Esteban mientras está hablándole a los judíos de cómo los tiempos han cambiado, el nacimiento de la iglesia. El libro de los Hechos da su argumento: mira, Dios se mostró, hizo esto, hizo lo otro, hizo aquí, pero se enojaron, dice, y que les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Una vez más, hermano y hermana, el cambio depende de mí. ¿Hello? No depende de su pastor, no depende de la denominación, no depende de la iglesia, no depende de mí. ¿Aló? Es importante. Y este tercer punto, quiero dejarles saber, y lo he hablado algunas veces, que nosotros, cómo nos gusta disfrutar los productos terminados. En México se le llama la obra negra cuando una casa no está terminada. Pero no nos gusta la obra negra. No nos gusta el carro, ¿verdad? Cuando está todo pintadito, hay una puerta ahí bondeada o con un parche. Nos gusta la casa limpia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos varones dicen amén? Dicen las hermanas: pues limpie tras su cochinero. Nos gusta. Yo ya cuando está mi casa limpia, yo le digo a mi esposa: oh honey, I love you. Pero cuesta trabajo mantener limpio. A los hermanos les gusta cuando la hermana está arregladita, ¿verdad? Me pidieron bendecir ahí a una persona en la quinceañera. Estaba mi esposa bien pintadita, peinadita. Y me acordé, papá decía: Dios bendiga al Mary Kay y al Jafra y a Ley Bond, ¿verdad? Y de vez en cuando le digo: oye, papá decía esto. Entonces, pero a las hermanas también le gusta cuando su esposo se hace el pelo, ¿verdad? Cuando se afeita y está bien perfumadito ahí. Decía, como seres humanos disfrutamos los productos terminados. Y I want to challenge you, quiero retarlo en esta hora a que mire a su alrededor. Todo lo que nosotros disfrutamos es el resultado de un producto terminado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en una ocasión fui a Nicaragua y llegamos en una mañana, no me había tocado mirar, pero estaban ahí. Era una fábrica chiquita, un ranchito donde estaban trabajando el maíz.
y nos estaban preparando un desayuno sabroso, al estilo ranchito, así con leña. Y había una hamaca ahí bien bonita. Hasta me tomé una foto. Me acomodé en la hamaca ahí. No sé si a usted le ha tocado a mecerse en una hamaca, pero vea que descansa uno bien tremendo. Y cuando va uno cruzando la frontera, a veces se las están vendiendo. Miramos un programa, yo y mi esposa, de estos hombres que estuvieron acusados en la prisión, y ellos se dedicaban a hacer hamacas mientras estaban ahí en el interior de México. Dice este hombre: me toma alrededor de 2 semanas, 15 días para hacer una hamaca de estas. Trabajo todo el día y están ahí a mano haciendo la hamaca. Dice, en 2 semanas nosotros le ganamos un promedio de $7. Y a nosotros todavía andamos ahí con el que nos lo vende. Bájale poquito, ¿verdad? Te la doy en 15, no, pues te doy 10. Pero decía, nos gusta a nosotros subirnos a la hamaca, pero a alguien le costó, a alguien le costó mucho trabajo. Y lo he explicado muchas veces. Sea nuestra casa, sea la mesa, sea la silla, todo lo que nosotros miramos, una vez más, la mesa esta, antes de ser la mesa que es, alguien debió plantar una semillita para que creciera el árbol. Y el árbol estaba inmaduro, estaba muy delgadito y no podía agarrar esta anchura. Pero por años y por años y por años se tuvo que regar y regar y regar hasta que el tronco agarró una medida bastante grande. Luego alguien lo tuvo que cortar, luego alguien lo tuvo que dar figura, y ahora tenemos la mesa y la podemos disfrutar. Pero decía, sea que usted se sube al carro, usted va y compra un carro y dice, ay, ¿y este rayoncito qué? ¿Y por qué está el asiento así un poquito arrugado? Lo puedes cambiar, porque queremos las cosas una vez más terminadas, porque es para nosotros, es para nuestro placer y es para nuestro deleite. Todo lo que disfrutamos es el resultado de un producto terminado. Nos sentamos en el sofá, adentro de ahí hay madera, hay algodón, está alguien que cosió ahí la tela y todo, y decía, queremos las cosas en su perfección. Cuando miramos nosotros, por ejemplo, los grandes hombres como Abraham, hoy lo conocemos como el padre de la fe, pero cuando usted lee al principio su ministerio y su vida, dice que cuando se acercaba a los reyes, que tenía una esposa muy hermosa, y por miedo a que lo fueran a matar, o dice, me matan y se quedan con mi esposa, dice la Biblia que Abraham decía, es mi hermana. Pero hoy lo conocemos como el padre de la fe, pero la Biblia nos enseña que al principio no era un hombre de tanta fe. En otras palabras, cuando comenzó a caminar en la vida con Dios, algo comenzó a surgir en él, que él empezó a cambiar. Diga conmigo, cambió. Fue transformado. Lo podemos mirar en Moisés. Moisés fue un líder que al principio no era muy inteligente. Dice que él trataba todos los asuntos del pueblo, y se acercó su suegro y le dijo, mira, te vas a acabar, te vas a morir. Sé sabio, pon a uno de cada tribu para que dirija al pueblo. Pero él luego fue progresando y comenzó a aprender. Había momentos en los cuales se desesperaba. Dice la Biblia que golpeó la peña. Pero a lo largo de la Biblia, sea con Elías que se desanimó, sea con David que cayó en adulterio y cometió estas cosas. Los apóstoles, hermanos, al principio se estaban peleando entre ellos. ¿Quién se va a sentar al lado del maestro? Peleando una posición. Juan, dice la Biblia que era conocido como el hijo del trueno. Eran de esos enojones, corajudos. Dice la historia que los judíos y los samaritanos no se querían. Y cuando dice la palabra, les era necesario por pasar
a Samaria, por Samaria, perdón, dice que Juan se puso muy espiritual y dijo: ¿por qué no oramos para que caiga fuego del cielo y los queme a todos? Miren nomás que espiritual. Así como Elías oraba por fuego, Señor, que se quemen todos. Pero cuando tú lees la carta de Juan, ya después que Jesús terminó con él, léalo y dice: hijitos, a mí, amados míos, amémonos en el amor del Señor. Y todo lo que habla es amor, 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 porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo? Pero decía, cuando él caminó con Dios, algo empezó a cambiar en él y fue transformado. Y decía, el proyecto más grande de nuestra vida, está bien el closet, terminar un Porsche o el carro, etcétera, pero el proyecto más grande debe ser decirle al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame, quiero que tu imagen sea restaurada en mí. Deja que Dios termine la obra en ti. Escuche bien lo que le voy a decir. También Él disfruta de los productos terminados. No sé si captó eso. A mí me gusta la sala terminada, me gusta el carro terminado, me gusta la hamaca, me gusta. Pero a Dios también le gusta que cuando nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros vayamos como esos productos terminados. Decía el canto: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, un sacrificio quiero ser. Que mi vida, que mi forma de pensar, que mi forma de actuar, que mi forma de servirte sea para ti una ofrenda. Deja que Dios termine la obra en ti. También Él desea disfrutar del producto terminado. Había un canto que decía: no es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. Necesito la oración. No es mi hermano ni es mi hermana, sino yo, Señor, que necesito la oración. Señor, cambia a mi esposo, cambia al hermano, cambia a fulano. No, Señor, cámbiame a mí. Concluyo con esto. Lo prediqué en una ocasión para los hombres. Cuando Dios crea al hombre, dice que nos va a crear a su imagen y a su semejanza. Estas dos palabras, imagen, semejanza, quiere decir sombra y quiere decir réplica. Cuando usted mira la sombra suya, la sombra es un reflejo de quien usted es. Y réplica, hoy miramos que hay réplicas de Rolex, hay réplicas de bolsas Coach, Michael Kors, ¿verdad? Y cuando usted las mira dice: tan igualitas. Ya se acerca uno y dice: pues no es el mismo material. Pero la imagen y la semejanza, escuche bien, cuando Dios dice: he creado al hombre a mi imagen y a mi semejanza, es para que sea la sombra de quien yo soy y para que sea la réplica de quien yo soy. En otras palabras, cuando me mira la gente, Dios es amor. Ay, ese hermano está lleno de amor. Dios es misericordioso. Ese hermano está lleno de misericordia. Dios es compasivo. Qué compasivo es el hermano. Dice Jesús: y estas cosas hago. Agarró a los apóstoles, le lavó los pies y dijo: así como ustedes me han visto a mí, háganlo también ustedes con los demás. Y decía: es importante. Mirábamos al principio, Jesús nos dio el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Debe ser nuestro proyecto. Debemos darle importancia, debemos darle prioridad y forjarnos metas. Una vez más decía el escritor: porque debiendo ser ya maestros, en otras palabras, debiendo ustedes ya estar enseñando a otros, no han salido de donde mismo, están estancados. Y no podemos seguir así. Debemos ser vasos útiles en las manos de Dios. Y te digo en esta hora: tus miedos, tu incredulidad, tu falta de perdón, tu falta de mayordomía, tu indisponibilidad, tu inconstancia, tu frialdad, tu apatía, estorban la obra que Dios quiere realizar a través de tu vida.
¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos decirle al Señor: yo quiero ser un vaso de honra, un vaso útil en tus manos. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en esta hora? Y ahí donde está, incline su rostro.